Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a desentrañar una carta horaria. Para todos aquellos que no conozcáis la astrología horaria, es una técnica que todo buen astrólogo, toda buena astróloga ha de conocer. ¿Por qué? Porque cuando conoces la astrología horaria realmente te das cuenta de que puedes interpretar cualquier carta del cielo, ¿no? Y sales de esta cosa que hacen muchos astrólogos que analizan todo un poco inconexamente, ¿no? Que analizan, pues Mercurio está aquí, Marte está allá, todos hemos empezado analizando así, pero cuando eres un astrólogo o una astróloga profesional, eres capaz de desentrañar cosas mucho más profundas en la carta a través, pues, de la técnica, de la aplicación de la técnica, y esta técnica proviene de mucho antes de que nosotros existiésemos, es decir, ha habido predecesores en el mundo astrológico que han utilizado las técnicas astrológicas y que han sentado esas bases. Esas bases que antiguamente se sostenían sobre la astrología horaria, pues hoy en día se han mermado un poco por esto, pues, de la expansión digital en la que, bueno, pues todo el mundo habla un poco de todo, ¿no? Pero existe una coherencia en el sistema astrológico, en la cosmogonía astrológica, y existen también unas reglas, porque sin reglas el ser humano pues no podría coexistir. Tampoco existe un azar que haga que el sol gire pues todos los días por la misma posición. O sea, eso obviamente es ridículo pensar que no existe una medición de los ciclos zodiacales o que no existe una medición constante en esa interrelación del cosmos que también nos puede aportar pues una interpretación sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Entonces la astrología horaria es una astrología muy concreta, por eso a mí me gusta mucho aplicarla, porque va a la pregunta, va a la inquietud de la persona. Antiguamente los astrólogos, pues cuando tenían las consultas de astrología, y esto los que llevamos haciendo consultas toda la vida lo sabemos, hay muchas personas que no saben lo que necesitan, entonces acuden a la consulta y dicen, bueno, pues es que no sé qué necesito. Es como que hay que ubicar un poco a la persona para poder saber qué es lo que quiere del oráculo o qué es lo que necesita. La herramienta de la carta astral está muy bien porque te ubica y, bueno, puedes conocer a la persona, su destino, pero bueno, a veces no es la mejor herramienta porque muchas veces las personas traen preguntas muy concretas y estas preguntas concretas se pueden resolver pues haciendo una pregunta al cielo, levantando una carta del momento y analizando esas preguntas en el día a día. De hecho, con esta técnica es con la que yo he hecho la mayoría de predicciones que siempre he acertado, o sea, puede haber un 1% que no, pero es una astrología que es muy certera porque nos muestra pues la realidad de la situación en el momento y nos da también esa profundidad para poder comprender pues no solo qué es lo que va a pasar, ¿no? Sino pues cuál es nuestra postura ante la circunstancia, qué cosas podemos cambiar, qué puntos positivos o qué puntos negativos hay detrás de cualquier circunstancia, que es de lo que también deben tratar en este caso las ciencias ocultistas, ¿no? De llegar a la profundidad de las cosas, al porqué, y de ahí pues podemos también tomar mejores decisiones. A mí me gusta mucho aplicar la astrología horaria pues para predicciones políticas, como sabéis, porque las reglas de predicción, o sea, de análisis de la astrología horaria a nivel técnico son las mismas reglas que la astrología electiva y también que la astrología de incepciones, cuando lo que hacemos es analizar un evento, ¿no? O cuando tratamos pues de analizar un evento, como por ejemplo pueden ser unas elecciones o cualquier otro evento de lo que sea. Así que, bueno, en este caso la interrogación o la inquietud de la persona toma una predominancia y, por ejemplo, podemos aplicarlo para relaciones de pareja, tener una relación de pareja estable o temas de trabajo, cualquier cuestión mundana puede ser resuelta con esta técnica. Un tema que a mí me gusta mucho realizar es el tema de preguntas relacionadas con inversiones, porque lo veo algo muy positivo. Cuando un empresario o una empresaria puede, por ejemplo, tomar una decisión teniendo la fiabilidad de que esa inversión puede ser más segura o menos segura, pues eso le da un extra, le da una capacidad de aceleración y de visualización y premeditación de las cosas que otras personas no tienen. O incluso si un negocio va a salir mal, aunque muchas veces no puedas evitarlo porque tu propio ego te dice, yo lo he visto en casos, ¿no? No, pues yo quiero seguir con este negocio, oye, que no te va a salir bien. No, pues yo lo voy a intentar, porque dice, hasta que sabrá, o
voy a ver si puedo sortear estas dificultades, y yo realmente cuando hago una consulta tampoco le cierro a la persona el hecho de que pueda tomar sus propias decisiones, porque si no estaríamos anulando el carácter de las personas, y tampoco es este el propósito de la astrología, sino ofrecer las mejores posibilidades para que la persona pueda tomar las mejores decisiones y no algo contrario, ¿no? Como sucede muchas veces. En este caso, la astrología horaria, cuando es practicada con rigurosidad y no es practicada pues como algo superficial sin tener en cuenta las reglas, pues, pues bueno, pues realmente cuando se le da una profundidad es una herramienta muy poderosa. Es muy poderosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Y en este sentido, la astrología tiene esa fascinación, ese poder oculto que otras herramientas no tienen. No, porque no llegan a esa profundidad, en el sentido de que la astrología nos puede revelar bueno, pues el sentido de todo, ¿no? De las circunstancias o de, bueno, pues de la propia vida de una persona o de su propósito, pero en el marco de la astrología horaria pues nos está dando unas herramientas muy, muy poderosas. Así que bueno, quería comentar con vosotros esta carta para que veáis un poco. Es una carta que no es ni buena ni mala, tampoco me gusta hablar de cartas buenas ni malas, como digo, siempre hay que dejar libre albedrío o la ilusión del libre albedrío al consultante para que pueda de algún modo decidir. Y teniendo en cuenta sus pros y sus contras, no coartar esa libertad personal. Aunque en mi experiencia es muy difícil, si el análisis está bien hecho, simplemente ciñéndonos a las reglas concretas y técnicas de cómo se debe analizar una carta, lo normal es que las cosas sucedan como la carta muestra. Y bueno, en este caso he tenido casos de inversiones muy buenas, que da una satisfacción muy, muy, muy positiva, muy agradable decirle a una persona, oye, tu inversión va a funcionar, tu inversión es segura, te va a ir muy bien, o tienes que ir por aquí, ¿no? He tenido casos de inversiones, como digo, que no, a lo mejor no se ven tan positivas. Y en ese caso, pues bueno, yo soy partidaria de decir la verdad, porque si no, pues estaría engañando a la persona. Y también hay casos que son neutrales, porque lo cierto es que el mantener una ilusión o de que las cosas van a ser de otro modo, no creo que eso sea hacer astrología o realizar una práctica de ocultismo seria, sino que hemos de ceñirnos a esa realidad que nos muestran los astros en ese momento, que normalmente suele ser neutra, no suele ser una cosa ni muy ilusoria, ni suele ser una cosa tampoco catastrofista, ¿no? Sino que suele ser pues como es la vida, ¿no? O sea, con sus altibajos, con sus cosas buenas, con sus cosas negativas, con sus porqués, porque todo en la vida tiene un porqué, y ese porqué siempre lo vamos a encontrar en la astrología. Yo por eso estoy enamorada de mi profesión, que ha sido mi profesión toda la vida y de la que estoy muy orgullosa, y será mi profesión toda la vida. Así que, bueno, quiero compartir con vosotros algunas cosas para que podáis entender la profundidad de esta herramienta, para los apasionados y apasionadas de la astrología, que comprendáis que realmente es la técnica fetiche de los astrólogos, que realmente somos astrólogos, en el sentido de que solo si puedes entender bien una carta horaria puedes hacer buena astrología. Yo lo siento por otras personas que puedan intentar hacer otras cosas, pero realmente si no sabes interpretar una carta horaria, si no sabes entender el cielo en un momento preciso, todas esas ideas inconexas y vagas, superficiales, que a veces, oye, puedes acertar algo, puedes tener suerte, ¿no? Esto pasa, ¿no? Hay gente muy válida que tiene esa intuición tal, pero a lo mejor no tiene los conocimientos porque la vida no se lo ha proporcionado, porque no es tan sencillo. Y hay que dedicar muchísimo tiempo, muchas horas, hay que hacer muchísimas cartas, y no es hacer una carta, un cursito, no. Es hacer miles y miles y miles de cartas para poder interpretar y para poder llegar a un nivel pues un poco decente y poder ofrecer al consumidor o al usuario de la astrología o de estas ciencias esotéricas algo de nivel y no cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esta carta horaria. Es una carta horaria neutra, como comentaba, no es una carta horaria que nos muestre ni grandes circunstancias, aunque es un caso de un empresario con éxito, al que yo le he vaticinado un buen pronóstico cuando he visto
otras determinaciones, porque también hay que tener en cuenta que la carta horaria sobre todo se ciñe a marcos y a preguntas muy específicas. Luego hay que tener en cuenta que hay unas sobreposiciones que pueden ser pues, la revolución solar, direcciones primarias o tránsitos, que nos van a indicar cuál es la determinación general del año. Entonces nosotros podemos ver que una inversión va a ir muy bien y luego especificar en concreto cuál de esas inversiones puede ser la más interesante. En el caso de que estemos practicando o realizando una astrología empresarial enfocada a los negocios, que a mí me parece una herramienta muy útil para, bueno, pues para poder tomar buenas decisiones. Bien, pues aquí vemos que el ascendente se encuentra en el grado 28 de Virgo. Es una pregunta ya bastante tardía. Eso quiere decir, como ya sabéis, que el consultante o la persona pues ya conoce un poco la respuesta, ya conoce realmente las circunstancias. Quizás no le vamos a decir nada muy novedoso al respecto de lo que nos está preguntando, porque lo que ya ha prevaticinado la propia persona, lo que ya intuye la propia persona o lo que las circunstancias le están mostrando, ya le están indicando por dónde las circunstancias van a ir. Así que en este caso es una carta a analizar que hay que comentarle al cliente, comentarle a la persona cuando la estamos realizando que en este momento, bueno, se puede resolver la cuestión, se puede analizar, la puedo dar una interpretación, pero tiene que tener en cuenta que la información que le vamos a proporcionar, como si fuésemos espías de la CIA, la información que le vamos a proporcionar no es una información muy novedosa. Es una información que más o menos ya puede la persona saber un poco por dónde va. Aquí vamos a concretando, poniendo tierra a las circunstancias y generando un marco de interrelación con el cliente en el que estamos mostrando una predisposición honesta a ayudar a la persona, pero a la vez le estamos indicando las posibilidades que hay de que la carta conteste de un modo pues, que para la persona pueda resultar revelador en este caso, siendo que a lo mejor pues, ya conoce un poco la respuesta. Bien, tenemos aquí pues, factores determinantes a la hora de interpretar una carta horaria, que son el señor del día y el señor de la hora. En este caso, el señor del día coincide con el regente del ascendente. Y vemos que, pues en este caso, el factor que es más predominante va a estar enfocado pues, en términos relacionados con ese emprendimiento que la persona quiere realizar. La pregunta concreta es si será beneficioso un emprendimiento que quiero realizar en mi negocio. Como sabéis, si la carta no es descriptiva, si la carta no nos está mostrando las circunstancias tal y como son, pues tampoco convendría analizarla. Pero cuando tú ya estás viendo que la carta te está indicando que lo más importante está relacionado con un emprendimiento y que está relacionado con un emprendimiento, relacionado con los recursos, que va a implicar ciertos sacrificios o la necesidad de contratar a alguien, ¿no? Porque, bueno, pues ahí vemos que tanto Venus como Marte se encuentran en la casa sexta. También nos fijamos que todos los planetas están orientados en la casa sexta, en la casa séptima. Esto ya nos da muchos indicadores también de cuáles van a ser los marcos de las circunstancias que van a estar más enfocados en lo que la persona nos está preguntando. Y esto tiene que ver con algo incierto y sobre todo con ciertas dificultades que la persona ha atravesado en relación a otras inversiones que le han podido suponer ciertos sacrificios y que están limitando la capacidad de negociar de la persona e incluso pues, sus bienes inmuebles o su capacidad de enraizar un negocio, un emprendimiento en otro lugar. Estamos viendo cosas generales, luego hay que ir desgranando pieza a pieza la carta. Pero no viendo los planetas de manera aislada, como muchas personas hacen, sino que hay que ir uniendo las piezas y viendo qué sentido tiene eso. También elaborando lo que se denomina en astrología las cadenas de disposición, que esto tiene que ver con los planetas, cómo se interrelacionan entre sí, cuál es el dispositor de cada planeta. Y luego también vamos a ver cuáles son los aspectos de los planetas y toda la interrelación de la carta. Por último, para hacer un análisis ya muy profundo, podemos analizar las triplicidades, podemos analizar los regentes de la triplicidad y podemos darle un marco todavía más profundo a la carta para entender pues, todo lo que ocurre ahí. Siempre es bueno utilizar todas las herramientas que el astrólogo o la astróloga dispone para poder dar el mayor análisis, la mayor precisión, la mayor
bueno, pues los mayores testimonios también que se suele denominar en la astrología, es decir, todos los indicadores posibles que nos lleven a determinar una conclusión, una predicción en una dirección. Así que bien, bueno, nos fijamos en los nodos también. Los nodos son importantes en la astrología horaria porque, bueno, hay algunas personas que ya solo con ver los nodos te pueden analizar una carta horaria, y también hay personas que con solo ver los nodos lunares y con ver dónde está la luna y los aspectos te pueden analizar una carta horaria, o personas que te mueven toda la carta horaria pues como quieren. Esto es algo también muy común de verlo en el mundo de los astrólogos. Y pongo cara de sorpresa porque me genera sorpresa y me genera pues inquietud, porque en ningún caso se puede resolver una carta horaria así. Pero bueno, es el problema que tenemos de que no existe un marco regulador de la astrología que nos determine cuáles son las reglas a seguir y cuáles no, que es un poco un cachondeo. Entonces nada, yo por eso estoy haciendo aquí estos vídeos, para ver un poco qué alcance tienen, para ver a qué público, a qué personas puede llegar, si pueden tener cierto interés o no. Y porque a lo mejor no es el interés de las personas conocer en profundidad la astrología, y por eso yo también me preservo en esta misión. Así que bueno, nada, vamos a ver un poco. Sí que es interesante ver dónde está la luna. A ver, digo esto de los astrólogos que solo analizan la luna porque, bueno, es una cosa que está muy bien para empezar, pero luego hay que ir profundizando. Porque para poder comprender la cosmogonía del sistema astrológico, pues hay que dedicarle vidas y vidas. No es una cosa sencilla. Entonces, bueno, vemos que sí, vamos a ver dónde está la luna. Vamos a ver dónde está la luna. Fijaos que el nodo norte se encuentra en la casa 8 y el nodo sur está en la casa 2 y la luna está en la casa segunda también. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que la persona tiene necesidad de recursos, porque la luna tiene que ver también con las necesidades. Estoy haciendo un análisis, bueno, que si estuviesen haciendo un análisis más exhaustivo le dedicaría un poco más de pormenor, pero es para personas un poco que también estén en un nivel medio, que quieran un poco adentrarse y lanzar un poco conceptos que veo que son interesantes para poder profundizar en esta herramienta y para poder comprender cuando vayáis a una consulta, tanto si veis conmigo como con otra persona, pues un poco cuáles son los factores de la astrología horaria que pueden ser interesantes a tener en cuenta en vuestra carta horaria. Que siempre conviene que la levante un astrólogo o una astróloga profesional, esto hay que decirlo. No vale con que levantemos la carta y ya está. Que esto lo hace mucha gente y, bueno, vale, levantas la carta, pero si no la puedes analizar, te quedas ahí mirando la carta como si, bueno, no sé, como si no pasara, como si pasaran los días y no pasara nada. Bueno, la persona está estresada por temas de recursos. Además podemos ver que como Mercurio es el regente del ascendente y está en detrimento, está en la casa séptima, pues bueno, la persona viene de un problema serio también, de una aflicción, está ahí, bueno, pues un poco asediado por la conjunción con Saturno, Mercurio, y además está en detrimento. Entonces vemos que la persona en el emprendimiento que quiere realizar, pues tiene ciertas circunstancias que pueden ser como inciertas y de las que depende de un socio o de llegar a algún acuerdo con algún socio para poder emprender esa aventura. Vemos que esa aventura tiene que ver con un traslado del negocio. ¿Por qué? Porque el regente de la casa cuarta se encuentra en la casa novena. Entonces podemos ver que la persona, incluso nos está indicando la carta, tiene expectativas de ganar dinero, tiene expectativas o ilusiones de ganar dinero, lo cual esto refleja las tendencias oscuras de la persona o refleja pues las carencias en relación a la necesidad de recursos ajenos, que de algún modo pues están implicando que la persona necesite recursos. Vemos que la luna se encuentra en la vía combusta también. Esto nos está indicando que el emprendimiento que la persona quiere realizar y las circunstancias que quiere emprender conllevan cierto riesgo, conllevan cierto peligro en cuanto al planteamiento de las expectativas que tiene. Hay ciertas cuestiones en relación a esa idea que esta persona está teniendo que, digamos, no son favorables para el planteamiento general del emprendimiento, o necesita realizar alguna modificación importante. Pero sí vemos que está esperando esos recursos de este emprendimiento, porque bueno, vemos que Júpiter se encuentra también a disposición de Venus. Venus es el regente de la casa segunda,
Venus está en la casa sexta. No vemos que la luna vaya a hacer ningún contacto con nadie, ¿vale? No vemos que la luna vaya a hacer ningún contacto con nadie. Sí vemos que Mercurio va a contactar con Júpiter, sí vemos que también los planetas que están en la casa sexta vienen de contactar con Júpiter, y que todas las disposiciones de los planetas van a parar a la casa novena, que es donde se encuentra Júpiter, y que de algún modo, pues bueno, Júpiter ha recibido la naturaleza de Venus también, que se encuentra en la casa sexta, y de algún modo está sacando toda la disposición, este planeta que se encuentra en la casa novena, de las circunstancias. Vemos que es una circunstancia que para la persona puede ser bastante incierta. Vemos que es una circunstancia que implica un traslado del negocio a otro lugar. Lo vemos porque Júpiter está en la casa novena. Vemos que eso implica negociaciones complejas. Y bueno, lo vemos porque tanto el Sol como Saturno están en la casa séptima. Y vemos que, bueno, que Saturno es el regente de la casa sexta y es el regente de la casa quinta y está en la casa séptima. Así que es una carta un poco complicada. Vemos que el siguiente aspecto de la luna va a ser con el Sol precisamente. Es un aspecto que se da con la luna en la vía combusta. Es un aspecto donde la luna está en la casa tercera y el Sol está en la casa séptima. Pero lo que no me gusta es que aquí en esta carta, pues el Sol es el regente de la casa duodécima. Entonces vemos que hay circunstancias en las negociaciones que esta persona tiene que realizar. Luego confirmamos, contando todo esto, explicándole al cliente la situación, que realmente la inversión y el emprendimiento, el traslado del negocio es tal cual, un traslado de un negocio. Lo que quiere hacer la persona es trasladar su sede fiscal a otro lugar, ¿vale? Esto nos lo está indicando la carta, porque fijaos que el regente de la casa cuarta pues está en la casa 9. ¿Qué situación existe más vinculada a un traslado de una sede fiscal de un negocio que pudiera ser el regente de la casa cuarta, que es aquello que se quiere fundamentar, aquello que se quiere fundar en la casa novena? Bueno, pues esto es un factor que la carta nos está indicando de manera muy clara. Bueno, Júpiter va a recibir al Sol y, bueno, el Sol también va a contactar con Saturno, así que aquí podemos ver que va a haber bastantes dificultades. Porque la casa sexta es una casa que no se ve con el ascendente, entonces si el regente de la casa sexta es Saturno, además, se encuentra en la casa séptima, y Mercurio ya está afligido, viene de esta conjunción con Saturno, y bueno, pues vemos que se van a dar esos contactos entre Mercurio, entre Júpiter y el Sol, Mercurio y Júpiter. Pues vemos muchos contactos que nos están hablando de circunstancias concretas que se van a conectar y que tienen relación pues, con sacrificios vinculados sobre todo a la inversión en relación a recursos personales que la persona va a tener que poner y que son más de lo que piensa, ¿no? Porque son recursos que no tiene. Saturno es el regente por exaltación de la casa segunda. En cualquier caso, aunque la apuesta es arriesgada, y va a implicar bastantes dificultades, pues bueno, vemos que en el fondo sí hay esa iniciativa de llevar a cabo el traslado del negocio, ¿no? Porque el siguiente contacto de Mercurio es precisamente con Júpiter y Júpiter va a recibir a Mercurio. Entonces, de algún modo, Júpiter está rescatando a Mercurio, que es el regente del ascendente. Es un Mercurio que está muy mal ahí, pero bueno, vemos que... A ver, yo no recomendaría esta inversión del todo, tendría que ver otras determinaciones que lo augurasen. En el caso de esta persona, bueno, luego sí que matizamos, hicimos una consulta unos meses posteriormente en el que definimos y concretamos la inversión que era más segura y vimos una inversión muy, muy provechosa que bueno, de algún modo pues encajó en la estructura, el planteamiento que la persona tiene. Pero también es importante hablar con la persona para conocer cuáles son sus expectativas, para ver si lo que nosotros estamos viendo en la carta puede estar encajando con lo que le está ocurriendo a la persona, y de este modo pues vamos viendo lo que sucede. Otro día vamos a mostrar una carta horaria amorosa y a lo mejor me atrevo a hacer el análisis completo también algún día. Por el momento voy contando cositas sueltas para ver un poco qué tal, si os gusta este tipo de astrología, y bueno, pues para que lo pueda ver gente que tenga ciertos conocimientos ya
y que podáis también ver cómo se resuelve esta tesitura de una carta horaria. Y bueno, cómo vamos uniendo. Estoy haciendo la interpretación de un modo un poco inconexo, pero bueno, es porque, como os digo, voy contando piezas sueltas. Júpiter va a recibir a Mercurio. Entonces, esto lo podemos ver como algo positivo. A ver, es una carta que realmente es una carta bastante inválida, que se podría decir en la antigüedad, porque, bueno, pues la luna está vacía de curso, el ascendente está en un grado tardío. Esto también está saliendo así porque esa luna en la vía combusta nos está hablando pues de ciertos peligros y de cierto estrés en circunstancias vinculadas a la economía que se van a producir en relación a este emprendimiento. Y eso, como la persona ya lo sabe, ya puede intuir los riesgos que existen, pues en el caso de interpretar la carta se analiza, se le explica a la persona y ya está. Pero bueno, sí que vemos que hay algunos factores que pueden ser positivos en cuanto a lo que tiene que ver pues, con este traslado que la persona se está planteando. Porque, bueno, aunque no tenga todo el poder de la situación, esto lo vemos porque Mercurio está en detrimento. Cuando un planeta está en detrimento depende de otro planeta, no depende de sí mismo. Claro, un planeta fuerte, pues es cuando un planeta tiene dignidades, ¿no? Esto le da poder a la persona, a la situación para actuar, pero claro, Mercurio en detrimento, aunque no es la peor de todas las debilidades, bueno, pues sí que vemos que está en una condición compleja, está asediado, ¿no? Además, bueno, está también combusto por los rayos del Sol y está asediado por Saturno, por lo que estamos viendo que, pues que la persona está en una mala circunstancia. Sobre todo está en una mala circunstancia en relación a las negociaciones y a lo que tiene que enfrentar, ¿no? Bien, vemos que el último contacto de la luna, porque cuando vemos una luna en la vía combusta, bueno, sobre todo cuando vemos una luna vacía de curso, vamos a tener que fijarnos en cuál fue el último contacto, porque el último contacto nos va a hablar de lo último que sucedió, de lo que queda vigente, ¿no? Bueno, vemos que el último contacto fue con Venus precisamente. Y bueno, vemos que Venus se encuentra en la casa sexta, se encuentra en un signo de aire. Vemos que por lo menos Venus recibe a la Luna, porque la Luna se encuentra en el signo de Venus. Y bueno, lo que sí que vemos que de algún modo puede rescatar todo esto es ese aspecto que, aunque, a ver, es un aspecto que nos habla de circunstancias que acarrean bastantes sacrificios, porque no vemos una rentabilidad a corto plazo en este negocio por la circunstancia de que Venus está en una casa cadente y es el último aspecto que hizo la Luna, ¿no? Aunque la persona tiene muchas expectativas pues, de obtener recursos en relación a las decisiones financieras, sobre todo, que está tomando con este traslado, ¿no? Pero, bueno, sí que veríamos que no es la condición más deseable. Por eso digo, luego vamos a poner otro día una carta de un emprendimiento, de una inversión que sí que es favorable para que veáis un poco la diferencia. Es que tiene que haber también planetas pues en casas rentables o que puedan suponer un éxito personal. Sabéis que las casas angulares pues tienen que ver con esas circunstancias más favorables o incluso los planetas que se encuentran en casas sucedentes, ¿no? Porque cuando tenemos un planeta en una casa cadente, pues lo que nos está hablando es de que las circunstancias se disipan un poco y que no toman la forma que nosotros queremos, sino que se están deshaciendo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, a ver, para ver un poquito una interpretación así un poco hecha a la ligera, pues creo que os puede servir. Normalmente yo hago una interpretación muy técnica, donde hago la traducción también de lo que veo, de manera más específica, con cada una de los planetas y los movimientos, y hago la traducción. Porque, bueno, porque hay que hacer la traducción de lo que significa el planeta
en la vida de la persona, ¿no? Y luego ahí, pues ya si surgen dudas, la persona te puede preguntar. Luego ya yo no entraría a valorar si este emprendimiento le interesa a la persona o no. Yo le puedo decir de manera objetiva que la situación no es tan boyante o tan favorable como en un primer momento tiene en cuenta, que sí que una decisión de un cambio de domicilio fiscal le puede interesar porque, bueno, vemos que todos los planetas van a contactar con Júpiter, es el único planeta que recibe contactos en la carta y de algún modo saca la disposición por una casa, bueno, que es una casa cadente, pero bueno, al menos tiene buenas recepciones el planeta. Entonces, bueno, vemos que puede como suponer un alivio para la empresa esa circunstancia, pero no de un modo tan rentable como la persona piensa. Entonces ahí vamos pormenorizando el porqué y explicando. Y bueno, otro día pondré una carta de una inversión muy positiva para que veáis un poco la diferencia entre una inversión más aconsejable o menos desaconsejada, pero ya digo que tampoco es como mostrar una decisión para la persona, sino tratar de transcribir con la carta del momento todo lo que va a ocurrir, todo lo que ocurre, para que así la persona tenga toda la capacidad y el poder de decisión de decidir qué es lo mejor o qué no. Y bueno, por hoy hemos visto un poco esto, así que otro día pondré esta otra carta, esta segunda carta, para que veáis la diferencia. Vamos a hacer una comparación de las cartas y bueno, por haceros un resumen, es muy importante ver todo esto, ¿no? En una carta horaria, cuáles son los significadores que representan a la persona, en qué condición se encuentran, cuál es la circunstancia de la que la carta nos está hablando. Como os comenté, hay que fijarse en las casas en las que están los planetas, porque nos va a hablar de las áreas de la vida donde van a suceder esos acontecimientos, pero luego también hay que concretar, pues conociendo las dignidades y las regencias, cuáles son los aspectos que van a suceder y qué es lo que significa cada planeta en la carta que estamos interpretando, no solo los movimientos de la Luna. Porque en esta carta os fijáis que no hay movimientos significativos dentro de las próximas horas en el trayecto de la Luna, la trayectoria de la Luna, pero sí que tenemos que tanto Mercurio, que es el regente del ascendente, como otros planetas van a contactar con otros planetas más importantes, y esto nos va a hablar de acontecimientos. Además podemos definir más o menos incluso el tiempo, cuando se pueden producir, y esto nos va a ayudar a determinar pues acontecimientos clave que no solo tienen que ver con los próximos aspectos de la Luna, sino que también tienen que ver con toda la interpretación de la carta en su profundidad. Algún día lo haremos. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado un poco esta interpretación, y cualquier cosa me podéis decir en comentarios, sugerencias que tengáis, o si te ha gustado el vídeo dale al like, y nos vemos en próximos vídeos.